Quiero prestarle atención a lo que está afuera. Voy a escuchar relatos, vivencias, emociones íntimas. Busco un mensaje en el encuentro, en una casa, en los objetos quietos y en una voz. Sigo un camino nuevo, por donde pasaron otros. Es una oportunidad para la sorpresa. En las vidas cotidianas, en lo secreto, en cualquier lugar, las impresiones más cercanas. No es el párrafo más adecuado. Mi nombre es Oscar Guisoni, soy periodista de profesión y una de mis grandes pasiones en la vida ha sido siempre la escritura, por lo cual no solamente he escrito textos periodísticos para mi profesión, sino que he hecho muchas incursiones dentro del ámbito de la literatura, escribiendo cuentos, novelas y guiones para películas. Los que me gustan. Aunque la puta vida que me tocó en suerte, dice el diablo, sabe que no la he elegido yo, haya sido para mí una mierda infinita, mi primer recuerdo no es malo. Menos mal. Dios mío. Bienvenidos a mi espacio, donde vamos a conversar un poco sobre esta pasión por la literatura. Oscar, muchas gracias por recibirnos. Estamos acá en un lugar muy especial de tu casa, rodeados de libros. Y quería empezar con una pregunta con respecto a eso. Justamente, ¿cómo comienza tu relación con la lectura? ¡Qué pregunta! Comienza en la infancia, como creo que comienzan siempre las relaciones con la lectura, ¿no? No tenía yo una familia muy lectora, pero mi papá había leído mucho de joven, porque él es de esas familias que lograron ascender socialmente durante la época del peronismo, y entonces mis abuelos, que no habían terminado la primaria, habían logrado que él hiciera el colegio secundario. Entonces mi papá se había fascinado mucho con Emilio Salgari, con todas las novelas de aventuras y ese tipo de cosas, y es algo que después, de forma inexplicable, abandonó. Pero cuando yo llego a la época de la adolescencia, que estoy en el secundario, que tengo 12, 13 años, empiezo a leer porque él me compra los libros. Me compra esos libros de la colección Villiquen de tapas rojas, que venían las novelas adaptadas de Salgari, no eran las originales, sino como reducidas para chicos, ¿no? Cosa que hoy no se ve más, por suerte, porque era una distorsión total. Y bueno, y viene esa etapa, digamos, donde empiezo a descubrir toda esa fantasía. Imagínate, yo soy de Luigi, entonces en el pueblo calculo que era el único que leía prácticamente. Y era una cosa increíble porque el paisaje que me rodeaba era arena, en esa época era todo humedal, era muy poquitos habitantes, casi no te movías. Y la literatura era el mundo. Te disparaba para otro lado. Te llevaba a todas partes, ¿no? Entonces empecé ahí, y después se volvió realmente algo tan preocupante que mi mamá incluso me trataba de que yo no leyera tanto, y yo me metía debajo de la cama a leer, no sé con dónde encontraba luz, pero leía debajo de la cama también, para que no vieran que estaba leyendo. Así que, y bueno, y eso no lo abandoné más. Por suerte me acompañó, siempre quise estar vinculado a la escritura. Decidí mi profesión, que es periodista. En base a eso yo quería escribir, y siempre lo tuve presente eso, como me quería ganar la vida escribiendo, ¿no? Cosa que logré. Claro, porque empezamos con la lectura, y la escritura aparece como una decisión de oficio desde el periodismo. No, aparece primero en la adolescencia, ya estoy escribiendo cuentos. Mirá. Escribí, el primer cuento que me publicaron me lo publicó el diario La Reforma, acá.
La mujer de la escalera se llamaba, no me olvido más. ¿A qué edad? Y yo tendría 16 años. Mirá. Lo conocí a Sergio Rossini, que falleció hace poco, ¿no? Que tenía un programa cultural en la época que estaba terminando la dictadura militar, lo cual ya era algo bastante impactante. Y él colaboraba con la Reforma, me parece, en esa época, y yo le llevé este cuento y salió publicado el cuento, que fue como, wow, qué impresión para un chico de 16 años ver un cuento suyo publicado. Y ¿Recordás algo del cuento? ¿De qué se trataba? Era una burda imitación de los cuentos de Poe. Una historia de terror. Claro. Si aparece una escalera... Sí. Sí, creo que cambié el gato negro por la escalera, por la mujer en la escalera. No recuerdo exactamente la verdad del cuento, pero por ahí lo debo tener porque lo guardaron en mi casa, ¿no? Entonces, entre las tantas cosas que tengo archivadas, debe estar el recorte en algún lugar. Sacaba la Reforma, creo, un suplemento cultural en esa época. Eran otros tiempos. Sí, sí. Y bueno, y ya me puse a escribir novelas ahí, en esa época. Y cuando fui a la universidad seguí escribiendo. Y de hecho, antes de publicar, que publiqué hace muy poquito en realidad, escribí 4 novelas que tengo guardadas y que nunca serán publicadas. Bueno, está bien, son los ensayos. Sí, y son los pisos sobre los que uno después se sostiene, ¿no? Y sostiene el resto de la obra, lo que sí sale a la luz. Después comenzás la facultad. ¿Y cómo es ese mundo de la facultad en relación con la lectura, con la escritura, con el oficio? Bueno, yo estudié en La Plata en una época de mucha crisis económica en Argentina, tampoco es una novedad. Y tuve la suerte de compartir casa con 2 personas que leían un montón. Yo había tenido una influencia muy importante de una profesora de lengua en la secundaria, que era una exiliada interna de la dictadura militar, Nilda Barones, todavía vive en Luigi, ¿no? Y ella me había abierto la puerta a una literatura un poco más seria que la que había empezado a leer yo, porque yo me copaba con Salgari, me copaba con Agatha Christie, cosas muy así populares, digamos, ¿no? Y cuando llego a la universidad me encuentro con estos amigos con los que comparto de casualidad, de carambola, la habitación. Ni siquiera estudiaban la misma que yo, pero que eran unos lectores, sobre todo uno de ellos era un lector terrible que tenía 250 libros y cuando se mudó a la casa que compartíamos se los trajo. Mirá. Y era una época donde descubrí las librerías de usado también. Claro. Entonces con muy poca plata ibas y conseguías, digamos, cosas que eran difíciles de encontrar. Había un librero antiguo, me acuerdo, que tenía unas cosas increíbles y vos les dejabas, él compraba colecciones de muertos, de gente que se moría y que los hijos no querían tener los libros, los llevaba. Y vos le llevabas todos los meses una lista de las cosas que querías y pasabas una vez cada 15 o 20 días y si recibía un paquete te lo guardaba. Mirá. Estabas buscando algo de Faulkner, él lo tenía. Estabas buscando algo de extraño de John Dos Passos, él lo tenía. Cosas que se habían publicado hace 40 años atrás. Todavía tengo muchos de esos libros. Mirá. Igual la primera biblioteca que me armé la perdí cuando me fui a Europa. Contá, es linda esa historia. Terrible esa historia. Yo había logrado reunir unos 350 libros entre la adolescencia, para que veas que siempre he sido comprador compulsivo, y la época que terminé la universidad. Y cuando termino la universidad, que me voy a Europa a vivir, no me los puedo llevar los libros. Claro. Imposible, ¿no? Porque aparte fue un viaje muy de aventurero, a ver qué onda, a ver qué pasa, ¿viste? Esas cosas que uno hace a los 23 años. Y los libros quedaron acá. Y nada, se quedaron acá en unas cajas. Mi hermano me decía, che, ¿qué hago con estas cajas? Son muchos libros, no sé qué, no sé cuántos. Y en un determinado momento terminé vendiéndosela, esa colección, a la Biblioteca Popular del Pueblo.
Así que están todavía los libros ahí. Yo los tenía todos catalogados con mi nombre y todo, entonces cuando voy a Luigi a veces voy a la biblioteca y los busco y aparece. Y sacás uno de tus libros. Sí. Ahora estoy intentando ver si se los puedo recomprar a algunos porque tenía cosas imposibles de encontrar. Yo siempre he sido muy fanático también de las buenas traducciones, claro, ¿no? Claro. Perseguía eso. Y bueno, y libros que, viste cómo es el mercado del libro, que por ahí hay libros que se dejan de publicar, no sabes por qué, autores que no vuelven a salir nunca más. Claro. Oscar, quería ir un poquito más al presente, pensando que el año pasado publicaste una novela. Antes de hablar puntualmente de la novela, quería que nos cuentes un poco sobre el proceso de creación, el proceso de escritura. ¿Cómo es en tu caso? Digamos, en cada persona se manifiesta y se da de una forma distinta. ¿Cómo es en tu caso ese proceso de escribir? Mira, el periodismo me dio una herramienta fundamental que fue escribir por obligación y escribir rápido, ¿no? Una práctica increíble. Eso es tremendo porque yo he trabajado muchísimos años en prensa así a nivel mundial como corresponsal y te llaman 3 horas antes de la entrega de un artículo cuando sucede algo y te dicen quiero dentro de 3 horas una nota que tiene que estar bien escrita, porque si no... eso te da un poder de síntesis impresionante y una exigencia espectacular. La facultad trabajaba mucho sobre eso también, ¿no? Sobre cómo manejarse con eso. Yo siempre me manejé con la palabra escrita, nunca hice prensa de televisión y ese tipo de cosas. Eso por un lado. Y la parte que tenía que ver con la narrativa, con la literatura, es más bien extraña, porque... hubo un momento en que yo dejé de escribir en base a las cosas sobre las que quería o con esa cosa que dicen los escritores de transmitir un mensaje y me volqué mucho más a lo onírico. La fuente empezaron a ser los sueños. Mirá. Entonces los sueños me daban un tema y me levantaba yo y escribía rápidamente para no olvidarme y después desarrollaba algo sobre eso, ¿no? Y después, muchos años después, en realidad más o menos en esa época, en los 24, 25, contacté con la experiencia de Carlos Castaneda, que es este antropólogo que fue a estudiar todas las costumbres de los chamanes en el norte de México. Y él desarrolla como una técnica para soñar de forma consciente. Y era bastante, me daba un poquito de miedo en realidad. Pero... ¿Miedo por qué? Y porque cuando la empezás a practicar, las primeras veces que te pasa es algo bastante siniestro. Estás en otra realidad en realidad, ¿no? Claro. Los sueños, decía Borges, son la otra vida que no vivimos, ¿no? Y es así. Entonces los manejo los sueños a partir de ese momento. Yo me puedo despertar en el medio de un sueño y me acuesto y digo voy a seguir soñando esto porque estaba muy interesante y lo logro, continúa el sueño.
Y estos sueños después los escribís. Después los escribo, tomo notas. Los anotás, claro, es un toma nota rápido, y después esa escritura, cuando ya estás consciente, despierto, te sirve como base para construir historia, para narrar. Claro, eso es como el punto que te lleva, digamos, lo vas a hacer algo más estructurado, más desarrollado, obviamente, ¿no? De hecho, la novela que publiqué, que es El Estadio, que es la primera que publico así y saco. Había publicado antes un librito de cuentos, Mirá. pero lo tengo por ahí escondido porque no me gusta mucho. Pero lo publicaste. Pero lo publiqué en Bolivia cuando estaba viviendo allá, en esos años, en un editorial boliviano. Y se llamaba El Sueño de la Tierra. Mirá. Ya estaba el sueño presente ahí. Y ya estaba ese método. O sea, ese método lo usás hace rato. Sí, ese método lo uso hace rato. Sí. Y después vino la parte de la escritura de guiones, que es algo que yo empiezo a hacer a partir de los años 90 más o menos, que es otra cosa totalmente diferente. Claro. Porque tiene ese componente de mucha creatividad, pero vos estás exigido por el director de la película a centrarte en un tema y a ir por donde él quiere, ¿no? Entonces ahí los sueños mucho no te sirven. No, y además el guión tiene una estructura específica que no tiene que ver con la novela, con Pero el cuando cuento. estoy escribiendo guiones sueño también, ¿eh? Ah, mira. Y resuelvo escenas. Cuando me trabo en una escena, me acuesto a dormir y digo, voy a soñar a ver cómo la resuelvo. Y me resulta muchas veces. Mirá, a veces no. A veces estoy meses parado. Claro, bueno, pero es como un ida y vuelta, porque también, de alguna manera, autoguionás los sueños, ¿no? Digamos, en este control sobre el sueño también hay algo de ponerle contenido al sueño que después vuelve transformado por ese lugar del inconsciente. Y así, ¿no? Y con la novela me pasó eso, que por ejemplo el sueño original llegaba hasta una parte. Escribí toda esa parte casi de un tirón, porque a veces escribo de un tirón y a veces tardo 2 o 3 años en terminar algo, ¿no? ¿Cómo describirías el disfrute de la lectura? Para mí es una manera de centrarme también. Es una cosa, la disfruto muchísimo porque, no sé por qué, pero siempre lo que estoy leyendo está vinculado con lo que me está ocurriendo en la realidad. Y si yo no leyera, tengo la sensación de que mi vivencia real estaría como chueca, como le faltaría algo, claro. ¿no? Entonces siempre se produce algo así mágico. De hecho, cuando agarro un libro y no lo conecto con lo que me está pasando a mí personalmente, lo suelo dejar y por eso leo 5 o 6 libros a la vez. Y a veces ese libro queda y va leyéndose despacito y capaz que tardo 2 años en terminarlo. Y cuando agarro uno que me está hablando directamente de lo que me está pasando a mí personalmente, en 3 días lo terminé. Claro, claro. Ese es el gran placer de la lectura, ¿no? La posibilidad de entender las cosas conflictivas con las que uno se va atravesando a lo largo de la vida de otra forma. Como diciendo, acá hay gente que le pasó lo mismo o parecido y fíjate cómo lo resolvió. Qué bueno cómo lo contás, porque viste, muchas veces se habla de la lectura como un lugar de reparo para o guardarse o estar tranquilo, pero vos estás hablando, sigue siendo un reparo, pero es un reparo activo, donde vos haces relacionar la lectura, la vivencia de la lectura con tu día a día, con tu vida cotidiana. Sí, eso es como ampliar la aventura. Claro, claro. Que como la vida le faltaría sal si no tuviera eso, ¿no? Claro. Y bueno, y voy al hueso muchas veces también. Me meto a leer cosas muy para el gusto de algunos amigos extremadamente fuertes. No le escapo a nada, digamos, claro. ¿No? Ahora, por ejemplo, en los últimos años me copé mucho con todo el New Wave, que es este género fantástico, medio siniestro,
que tiene tanto éxito y que creo que tiene éxito porque le está hablando a un público que se siente muy angustiado en la realidad en la que estamos viviendo, y todas esas angustias expresan y explican el éxito de escritores como, por ejemplo, acá en Argentina, Mariana Enríquez, ¿no? Claro. Que se han vuelto tan populares porque tocan esa fibra, tocan el miedo, ¿no? Es un tema que también me sirve mucho con la relación con mis hijos, ¿no? Porque viste que tengo hijos que están entrando en la adolescencia y la gestión de los miedos es una cuestión importante. Sí. Entonces ahí los enganché a ellos para que lean también. Claro. Qué bueno. Y pensaba también no solamente en el disfrute de la escritura, sino también en cómo es, en el caso de habiendo publicado un libro, cómo es ese intercambio, esa devolución con el lector. Acá puntualmente en General Pico, ¿cómo fueron las devoluciones? ¿Qué te llega del otro lado? Es raro porque en realidad uno no tiene grandes expectativas con respecto a eso. Yo creo que se escribe más para el futuro o para cierta gente o para gente muy puntual. Imagínate que una edición, no sé, la novela fueron 500 ejemplares, ¿no? Estamos hablando siempre de un mundo muy chiquito. Sí. Imprimen 500 ejemplares un montón de escritores conocidos también, ¿eh? Sí, sí, sí. Hay otros que tienen la suerte de vender 100.000, pero yo nunca espero eso, no tengo esa espera. Me gusta mucho la devolución puntual de los amigos, de la gente cercana, ¿no? De los afectos, de mi propia familia, de quien está cercano a mí, que me hace una devolución. Esa devolución me gusta. Después otras no espero, no se me ha acercado gente para decir, me pasó, el otro día me pasó, pero me sonó medio extraño, ¿no? Porque también lo que me dijeron no me significaba nada, era como alguien que yo digo, uy, ¿qué entendió? Soy de los convencidos de que los libros cada uno los entiende como quiere. Es muy difícil direccionar una forma de entender y sería absurdo, medio pretencioso por parte de quien escribe direccionar la forma de interpretar. No, porque tomando tu misma experiencia con la lectura, cada lector reconstruye el sentido del libro a partir de su propia vida, ¿no? Sí, más vale. Y hay gente que se dio cuenta que el libro transcurría en el futuro, por ejemplo, ¿no? Claro. Yo imaginariamente nunca lo pongo explícito, pero para mí era 30, 40 años por encima de la época actual, claro. Digamos, poner el 2050, ¿no? Sí. Y hubo gente que lo leyó y me dijo que era un libro de la época de la dictadura militar. Claro. Y había un montón en la dictadura militar no había redes sociales, ni metadatos, ni bloqueos de sitios de internet y todas esas cosas que aparecen en la novela, ¿no? Esta cosa conspirativa. Bueno, pero hay algo lúgubre en el ambiente de la novela, entre los personajes. Es difícil no ser lúgubre en Argentina, ¿eh? Sí. Es verdad. Llegamos al cierre de este encuentro. Estuvimos hablando con Oscar sobre literatura, escritura, sus experiencias a lo largo del tiempo y sobre su novela. Nos vemos la semana que viene para más impresiones.